Muy, pero muy buenas noches para todos. Qué rico saludarlos. Me encanta estar esta noche con cada una de las personas que hoy están aquí conectadas. Me presento, mi nombre es Juan Bernardo Luján. Estoy hoy con el objetivo de acompañarlos durante esta noche, dándoles la introducción y diferentes momentos que vamos a vivir en este espacio que está diseñado para conocer un poco sobre los hongos funcionales y alrededor de este muchos de los elementos que están generando enfermedades actualmente y cómo también encontrar soluciones en relación a esta parte de salud. Quiero darles a todos la bienvenida. Qué bueno que puedan servirse un cafecito, una aromática, un té, un cereal, algo que les guste para que podamos compartir. Yo aquí tengo un cafecito clásico cargado de antioxidantes con el cual pues obviamente disfrutamos de este espacio. Para que entremos sin más preámbulo ni detalles a este espacio que va a ser el objetivo de esta noche, quiero invitar a esta sala virtual a una mujer que tengo el gusto de conocer ya hace varios tiempo, de conocerla desde la parte profesional. Ella es médica y cirujana de una de las universidades más importantes del país. En esta forma también se certifica y va comenzando a hacer estudios en todo lo que tiene que ver con la medicina funcional, todo lo que tiene que ver con la bioreprogramación. También es una mujer que tiene un contexto desde la parte del Reiki, conoce el Reiki, reikista, está cargada de una cantidad de herramientas muy relevantes frente a lo que tiene que ver con la medicina alternativa, todo lo que tiene que ver también con la medicina funcional. Y desde ese conocimiento ha llegado a diferentes formas de ayudar a las personas en términos de salud. A través de ella han pasado muchísimas personas con enfermedades o situaciones a nivel de salud muy complejas y a través de su acompañamiento, entendiendo mucho de lo que representan las enfermedades en el campo mental y emocional, y obviamente desde también en ayudas, desde lo que ella es especialista, desde la parte del estudio de psicodélicos, que es una forma también de ayudar en la parte de salud mental. Hoy tenemos el gusto de compartir con ella, de estar aquí en sala, de que cada una de las personas que estamos aquí tengamos la posibilidad y la facilidad de estar muy cerca, de aprender de ella, de adquirir mucho conocimiento y a través de este espacio ustedes puedan encontrar soluciones a muchas de las cosas que quizás los tienen aquí sentados prestando atención con relación a este objetivo. Así que para que se disfruten este espacio, pónganse cómodos, tengan su cafecito a la mano y si van a tener preguntas al final, vamos a poder hacerlas, así que pueden tomar notas si es del caso. Doctora Ana María Nao, gracias por estar aquí. Qué bueno darte la bienvenida a este espacio. Y bueno, te entrego los micrófonos para que hoy entremos en este tema tan relevante. Juanfer, muchas gracias. Buenas noches para todos. Para mí siempre va a ser un placer poderlos acompañar y transmitirles un poco, porque siempre les digo, estos espacios tan cortos es simplemente un pincelazo de lo que es la salud, de lo que he aprendido en estos años de experiencia, de lo que me ha servido a mí y lo que le ha servido a mis pacientes. Y bueno, los que ya me conocen, los que ya me han escuchado hablar, saben que tengo un amor profundo por los hongos, por lo que se han significado en mi salud, en la de mis pacientes, en la de mi familia, y eso es lo que me tiene hoy acá. Voy a compartir pantalla, quiero compartirles hoy un poco acerca del Ganoderma lucidum. Hoy vamos a hablar puntualmente del Ganoderma lucidum, pero como todos sabemos, para hablar de Ganoderma lucidum, primero hay que conocer un poco de qué es lo que nos está enfermando hoy en día, de cómo estamos viviendo hoy en día, de qué es lo que está pasando hoy en día. Y quise ponerle a esta charla de hoy este título, Crónica de una muerte anunciada, y es porque las personas ya tienen conocimiento de qué nos está enfermando. Las personas ya cada vez tienen acceso a más información a través de las redes, a través de Internet. Ahora es muy fácil tener acceso a mucha información. Eso a veces termina siendo también un poco peligroso. Pero lo que traigo acá a este punto es que las personas ya tienen la información, sin embargo, se rehúsan a hacer los cambios, se rehúsan a cambiar de hábitos. Y eso nos lleva a que ya sabemos que nos estamos enfermando a nosotros mismos, pero lo único que hacemos es salir y culpar al sistema de salud de que no es suficiente, de que no es bueno, de que no es eficiente,
y que por eso estamos enfermos, pero esa no es la realidad. Que un sistema de salud no sea eficiente no tiene nada que ver en que nosotros no seamos responsables de nuestra salud, en que nosotros no seamos los que tenemos que tomar la decisión de cambiar todo aquello que ya conocemos que nos está haciendo daño y no hemos querido cambiar. Y si todavía no conocen muchas cosas de lo que nos están enfermando hoy en día, pues eso es lo primero que quiero compartirles hoy antes de entrar a hablar a profundidad del Ganoderma lucidum. ¿Por qué? Porque para mí los hongos han transformado no solamente mi vida, sino también, como les decía ahora, la de mis pacientes, pero no se trata simplemente de consumir hongos por consumirlos. Se trata de ser muy conscientes el por qué y el para qué lo estamos haciendo y hasta dónde es nuestra responsabilidad y no simplemente de que yo voy a empezar a consumir Ganoderma lucidum y ya sigo con mis mismos hábitos, sino todos esos cambios que yo también necesito hacer para poder decidir cómo quiero vivir los próximos años de mi vida. Y creo que el video con que inicié, si ya habían estado en alguna de las otras conferencias que he dado, muy posiblemente ya lo habían visto, pero yo creo que nunca me canso de verlo, porque es eso, eso es lo que está pasando en el día a día. Las personas sabemos para dónde vamos, pero no nos importa. Y cuando llegamos y estamos en una situación de estas, cuando estamos en una situación de una vejez donde somos completamente dependientes de otra persona, pues lo único que decimos es que las EPS son muy malas, es que no me dan el medicamento, es que esto no funciona, pero no miramos 5 años hacia atrás qué hicimos para salir de ahí. Entonces, eso es lo principal de esta charla, y es que cada uno de ustedes hoy se siente y piense realmente con detenimiento qué están haciendo hoy para que esos próximos 5 años de su vida, para que esos próximos 10 años de su vida sean diferentes. Vamos a empezar un poquito hablando de por qué nos estamos enfermando, qué nos está pasando hoy en día, qué es lo que nos tiene así. Y hay un primer punto que es el estrés crónico, ¿cierto? Ese estrés crónico se puede ver de muchas maneras, pero sabemos que estamos expuestos en una sociedad en que cada día va más rápido, en que cada día nos exponemos a más competencias, hay que hacer más cosas para ganar más dinero, competimos por ser el mejor, por un ascenso en una compañía, por un montón de cosas que nos están llevando a que cada día tengamos más estrés, más fatiga. Nuestro cortisol, que es esta hormona del estrés, esté elevado y empieza a generar un daño increíble en todos nuestros órganos, eso nos está enfermando, ¿cierto? El ritmo de vida que estamos teniendo nos está enfermando. Todo lo queremos rápido, siempre tenemos afán, a toda hora nos estresamos y nos toca esperar si hay una fila. O sea, este ritmo de vida nos está llevando a enfermarnos. Entonces, en cada punto que yo voy tocando, quiero que no solamente me escuchen la información que yo les estoy dando, sino que se detengan también a pensar cómo está el estrés de ustedes en el día a día, cómo están esas relaciones. Ese estrés lo podemos medir mucho en las relaciones. Uno ve que las personas que más estrés tienen están intolerantes. Uno les dice algo y de una se enojan, gritan, no tienen paciencia, todo es un regaño, todo les molesta, no hay tolerancia y eso está asociado a ese estrés. Eso muchas veces va más allá de que es esa es su personalidad. No, eso no va en la personalidad. Eso es que tienes un cóctel de neurotransmisores, de hormonas que están desordenadas y te están haciendo actuar como estás actuando. Entonces, váyanse evaluando qué van a hacer a partir de hoy para empezar a cambiar. Porque si ustedes están acá conectados y van a invertir 40 minutos de su tiempo, es qué decisiones voy a tomar yo a partir de hoy. Inmediatamente termine esto para cambiar esto y no llegar a donde vimos ahorita en el video. Lo segundo, y es que yo sé que muchos de acá ya tienen la conciencia o que por lo menos tienen la información, y es la alimentación. No hay duda de que el alimento es el combustible de nuestras células y nuestras células funcionan con lo que yo le doy, ¿cierto? Estamos en una sociedad que ese mismo estrés, que ese mismo afán, esa misma rapidez nos lleva a que nos desconectemos mucho de los alimentos naturales. Entonces, cada vez hay menos tiempo para preparar alimentos sanos, para consumir frutas, verduras, sino que necesitamos cosas que se puedan acoplar a este estilo de vida veloz y rápido.
Entonces, ¿qué es esto? Comida industrializada, ultraprocesados, enlatados, todo lo que ya esté listo y me genere a mí lo que muchas personas llaman menos pérdida de tiempo, porque pensamos que si yo me como algo que ya está preparado, estoy ganando tiempo para poder trabajar más, para producir más, pero no me estoy dando cuenta que le estoy dando veneno a mis células y que por ende me voy a volver menos productivo, me voy a fatigar más, me voy a enfermar y eso me va a llevar al final de todo a generar, a ser menos productivo. Entonces, como queremos lo inmediato, pensamos que eso eh, nos va a llevar a buenos resultados y cuando queremos lo inmediato es un placer inmediato, pero a largo plazo no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Entonces, acá en la alimentación me gusta eh, ser muy clara y decir que no hay una dieta especial que todos tengamos que consumir. Obviamente cada persona tendrá sus necesidades diferentes y finalmente pues, esto no es una charla de alimentación, pero sí es muy importante que ustedes entiendan que entre más natural, entre menos químicos, entre menos proceso tengan los alimentos que se estén consumiendo, pues le estamos generando mucho más bienestar a nuestras células. Y por otro lado, hay que entender que cada vez más estas frutas y estas verduras también vienen con químicos, también vienen de tierras que son menos fértiles, por ende vienen con menos nutrientes, y eso nos lleva a que sí o sí tengamos que buscar la manera de suplementarnos con cosas naturales que nos ayuden a mantener esas células en bienestar. Tercero, la falta de sueño reparador. Todo esto va siendo como una sumatoria. Ese mismo estrés, esas mismas hormonas desordenadas, esa misma mala alimentación y que mis células no tengan la energía adecuada, va a llevar a que yo no tenga un sueño reparador. Cuando nosotros vamos a dormir, nuestras células del cerebro necesitan energía para poder dar la señal de que vamos a dormir, de que necesitamos descansar y que podemos entrar en un sueño reparador. Si yo llego a la noche fatigada, con una fatiga de todo el día, por el estrés, por mi cortisol elevado, y fuera de eso con unas células que no tuvieron una adecuada alimentación, mi cerebro no va a ser capaz de conciliar el sueño. O voy a tener un sueño muy superficial, no voy a lograr entrar a esas etapas del sueño, que es un sueño profundo, es un sueño donde realmente mis órganos empiezan a desintoxicarse, mis células descansan y por ende, pues al otro día me voy a caer como en un círculo vicioso donde si yo no duermo bien, me levanto fatigado, aumento ese estrés y esa fatiga, no voy a tener energía para cocinar, para preparar mis alimentos y caigo ahí en ese círculo del cual yo tengo que tomar la decisión de salir porque no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil porque es bueno por dónde lo rompo. Si no puedo dormir bien, pues tengo que buscar la forma de empezar a alimentarme bien, de quitar ciertos hábitos que tengo en mi día a día para lograr dormir bien y romper con ese ciclo. Entonces, el sueño es fundamental porque allí es donde nuestras células van a poderse reparar, van a poderse desintoxicar. Entonces, es fundamental que logremos y que llevemos a nuestro cerebro y a todas nuestras células a descansar. Como cuarto factor está el sedentarismo. Nos enseñaron en algún momento que la actividad física, que los deportes, que los gimnasios era únicamente para aquellas personas que buscan o que de alguna manera querían tener un cuerpo fitness, que querían tener músculos, que eran modelos, que vivían del cuerpo, pero nos hicieron ver como si esto fuera opcional, como si la actividad física y el movimiento no fuera obligatorio para que nuestras células estén en bienestar. Nuestro cuerpo, nuestro sistema linfático se desintoxica a través del movimiento. Es por eso que cuando una persona pasa sentada todo el día empieza a retener líquidos, porque ese sistema linfático no tiene esa bomba y necesita del movimiento para poder desintoxicarse. Entonces, cuando yo estoy en sedentarismo, cuando yo no genero movimiento, todas estas toxinas se están acumulando en el cuerpo, mis músculos se están volviendo más débiles, estoy perdiendo masa muscular, que es de los aspectos que más vitalidad y me permiten estar en un envejecimiento más saludable. Entonces hay que entender que la actividad física, que el movimiento, tiene que ir más allá del aspecto físico, porque el aspecto físico simplemente es una consecuencia de cómo se ve un cuerpo saludable.
pero no tiene que ser el fin para lo que yo hago la actividad física. Mis células necesitan este movimiento para poder estar en bienestar y desintoxicarse. Y por último, quiero hablarles un poquito de la sobrecarga de medicamentos y toxinas. Cuando uno recibe en consulta a los pacientes y les pregunta qué medicamentos están tomando, es súper triste darnos cuenta la cantidad de pacientes polimedicados que encontramos cada día, donde simplemente lo que se hace es, como eres hipertenso, tomas estos medicamentos para la tensión y simplemente voy cada mes donde el médico y él, muchas veces sin indagar, sin preguntarme, sin revisar realmente a fondo lo que está pasando, sin preocuparse cómo vamos a desmontar esos medicamentos. Lo único que hace es reformular, activa una fórmula para que los puedas reclamar con tu EPS y ya, ¿cierto? Y eso lleva a que las personas consuman los medicamentos por años y por años sin ni siquiera saber si realmente los necesitan o no. Eso es muy triste y digamos que eh, lastimosamente eso es lo que pasa en el sistema de salud, ¿cierto? Pero es lo que les decía al inicio, no nos podemos quedar como, entonces es la culpa de ellos que me están formulando eso. Es no, es que has hecho tú también como paciente de preguntarte, indagar un poquito más a fondo, venga, yo sí tengo que tomar esto para toda la vida, esto qué hace, esto cómo funciona. Porque cuando yo muchas veces le recomiendo a una persona un suplemento natural, algo que les permita generar desintoxicación, algo que les permita que su cuerpo esté más enérgico. Normalmente las personas me hacen muchas preguntas, doctora, y eso no me hace daño, y eso sí lo puedo consumir yo, y eso no importa que yo esté tomando otros medicamentos, y eso tiene evidencia, y eso, y un montón de preguntas que nunca nos hacemos cuando estamos frente a un medicamento convencional, cuando estamos frente a un químico, frente a un medicamento, por ejemplo, un antihipertensivo. Nunca le preguntamos al médico, ¿y eso de dónde viene? ¿Y eso qué efectos secundarios me puede generar? ¿Y eso cuándo lo puedo dejar de tomar? ¿Y eso por cuánto tiempo lo voy a consumir? Sino que simplemente nos hacemos propios o nos identificamos con la etiqueta que me da el médico, entonces como yo soy hipertenso, yo soy diabético, yo soy, y nos identificamos tanto con esa etiqueta que incluso nos da miedo dejar de tomar el medicamento de esto, porque ese inconsciente empieza a actuar tan fuerte de que si yo soy hipertenso, pues tengo que tomar esto para toda la vida. Y finalmente es lo que me enseñaron y es lo que me dice esa persona, la que yo creo cuando bailo por bulto. No estoy diciendo de que salgan de acá y dejen de tomarse todos sus medicamentos, ¿cierto? Porque estoy segura que si los tienen, en algún momento los han necesitado. Pero sí que digan, listo, venga, yo me voy a proponer hacer cosas diferentes y que yo qué voy a hacer para dejar de tomar este medicamento, no sé, en 6 meses, en 8 meses, en un año. Cada proceso es completamente diferente, pero que salgan de esa zona de confort, porque es que lo más fácil es tomarme ese medicamento, ¿cierto? Es lo que me tiene ahí, es lo más fácil, porque desmontar uno de estos medicamentos que utilizamos para las enfermedades crónicas no transmisibles implica cambiar mis hábitos, implica cambiar mis pensamientos, implica un montón de cosas que muchas veces cuestan, muchas veces eh, se nos dificultan, muchas veces nos incomodan. Y como es más fácil quedarnos en la comodidad, pues no importa si yo tengo una lista de 20, de 15, de 10 medicamentos que me tomo todos los días, porque eso es lo más fácil. Pero no nos damos cuenta que cada pepita que yo me estoy tomando todos los días está generando unos efectos secundarios en mi cuerpo, me está intoxicando, porque estos medicamentos están hechos de químicos que empiezan a intoxicar el cuerpo, que puede que no me genere una reacción inmediata, ni me caiga mal, ni sientas que te está haciendo daño, pero a largo plazo esto se va acumulando, esto se va acumulando, esto se va acumulando, y cuando menos pensamos, tenemos nuestro riñón malo, tenemos nuestro corazón malo, tenemos alergias, tenemos sensibilidades, tenemos un montón de cosas que no sabemos por qué aparecieron, pero no nos hemos dado cuenta que es que venimos 20, 30 años consumiendo un montón de químicos que nos vienen intoxicando. Y que no solamente son los medicamentos que tomamos, son las toxinas a las que estamos expuestas. Entonces, no nos damos cuenta que nos aplicamos, no nos damos cuenta
qué químicos traen los alimentos que consumimos. No nos damos cuenta, por ejemplo, en estas toxinas entra también un poco todo lo que es contaminación electromagnética. Entonces no nos damos cuenta que el estar con un celular, un computador todo el tiempo, son cosas que nos están afectando y que como nos cuesta incomodarnos, pues es mucho más fácil quedarme dependiendo de una pastilla. Entonces, todo esto son de los factores que nos están enfermando. Y yo sé que el 80% de las personas que están acá en la sala ya conocían esto, ya sabían que esto nos estaba enfermando. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho desde que supieron o desde que conocieron esta información para salir de ahí, para cambiar, para regalarle a su vida un envejecimiento más saludable? Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a hablar de este hongo. Ustedes saben que amo profundamente, los que me conocen, y no solamente este, sino los hongos en general. Pero el Ganoderma lucidum es uno de los aliados más importantes que yo tengo en mi día a día en la consulta, por lo que implica este hongo. Este hongo ha sido considerado el hongo de la inmortalidad por todas las propiedades que contiene cuando las personas lo consumen. A pesar de que no es un hongo comestible, porque no entra dentro de la categoría de hongos comestibles, este es un hongo maderoso que se considera un hongo medicinal o un hongo funcional por sus propiedades. Sabemos que ha sido utilizado hace más de 2000 años y que pues su consumo siempre ha sido, o su uso en la medicina oriental, era un hongo al que solo tenían acceso los emperadores y los reyes, y que en otras culturas como en Japón es conocido como reishi. Este hongo, ¿por qué es tan poderoso? Por lo que contiene, por su contenido dentro de su pulpa, ¿cierto? Como la parte que tiene nutrientes es su pulpa, dentro de su contenido. ¿Qué encontramos en este hongo? Encontramos polisacáridos o betaglucanos de Ganoderma lucidum. Encontramos germanio orgánico, no, encontramos triterpenos que tienen muchísimos beneficios a nivel del sistema nervioso central y encontramos muchísimos antioxidantes. Según la variedad de Ganoderma lucidum que consumamos, va a tener más antioxidantes unos que otros. Por eso es muy importante saber qué Ganoderma lucidum voy a elegir, porque es muy importante que tengan en cuenta que no todos los Ganoderma lucidum tienen las mismas propiedades. Hay unas variedades más potentes, hay unas variedades que no son tan completas, por decirlo así. Sin embargo, todas generan beneficios, pero cuando vamos a consumir un Ganoderma, pues lo que buscamos es lograr consumir aquella que tenga la mayor cantidad de beneficios posible. Este hongo es considerado como un adaptógeno. ¿Qué quiere decir que es un adaptógeno? Que es una sustancia que entra a mi organismo. Esa sustancia lo que va a hacer es como un escaneo por todo mi cuerpo y al hacer ese escaneo, él va a buscar en qué células, en qué órganos, en qué tejidos necesita trabajar. Entonces, si de pronto acá necesito desintoxicar, desintoxico. Si necesito nutrir, nutro. Si necesito reparar, si necesito mejorar su función, inclusive si necesito regenerar, regenero. Eso es lo que significa que este hongo funcione como un adaptógeno. ¿Qué es lo que vamos a lograr cuando consumimos Ganoderma lucidum? Como yo les decía, con todo eso que contiene este hongo, va a actuar a nivel celular. ¿Qué quiere decir que actúa a nivel celular? Pues que va a actuar a nivel de todo nuestro cuerpo. Entonces, va a fortalecer nuestro sistema inmune. Es por eso que las personas, así sean sanas, así no tengan ninguna patología, cuando empiezan a consumir este tipo de suplementación, empiezan a manifestar que se enferman menos, que se sienten con más energía, que no les vuelve a dar gripa. Entonces, es muy importante entender que esto fortalece nuestro sistema inmune. Lo segundo que va a pasar es que va a desinflamar y va a desintoxicar. Esto yo les decía ahorita que funciona como antioxidante. Entonces, en todo lo que veíamos ahorita que nos está enfermando, ¿qué genera a nivel de nuestras células? Genera radicales libres, genera estrés oxidativo y genera inflamación crónica. Esta inflamación crónica es la que va a empezar a mejorar cuando empezamos a consumir Ganoderma lucidum. Entonces, va a mejorar la inflamación, va a mejorar también va a ayudarnos a limpiar todas estas toxinas a las que estamos expuestas en el día a día.
Hay algo muy importante acá y es que nos ayuda a regular la presión arterial, la glicemia y el colesterol. Tres de las patologías más frecuentes en nuestra población. La mayoría de personas mayores de 40, 45, 50 años consumen un antihipertensivo, llámese losartán, amlodipino, enalapril, consumen un hipolipemiante, metformina o incluso se aplican insulina y consumen alguna estatina para el manejo del colesterol. Como les decía, muchas veces ni siquiera lo necesitan, simplemente porque un examen salió más o menos mal, algún médico se lo empezó a mandar porque pensó que era lo más indicado, y de ahí en adelante los siguientes médicos lo único que hicieron fue seguirle por un lado. Entonces, la mayoría de personas consumen este tipo de medicamentos y con un suplemento como el Ganoderma vamos a lograr regular todo lo que es sistema cardiovascular, mejorando la presión arterial, todo lo que es glicemia e insulina, porque no es solamente reducir los niveles de insulina en sangre, sino mejorar y disminuir los picos de insulina que generamos cuando consumimos algún alimento y todo lo relacionado con el colesterol. Entonces, miren que con un suplemento, todo lo que podemos impactar a nivel de patologías tan comunes que las vemos en el día a día. Por otro lado, vamos a encontrar protección a nivel de hígado, riñones y corazón, tres órganos principales eh, que se ven muy afectados por las toxinas, por los químicos, por lo que estamos expuestos en nuestro día a día. Y por último, lo que hablábamos ahorita, pues toda esa aquella mejoría en la energía, en el sueño y en el estado de ánimo. Aquí entra algo muy importante que, que mis pacientes saben que lo manejo mucho y es todo el tema de salud mental, todo el tema de la parte emocional. Muchas veces pensamos que las emociones, que el control del manejo de emociones, que todo este tema de salud mental es simplemente como de ponerle actitud y ya. No. La salud mental también implica cambios hormonales, cambios en los neurotransmisores, un montón de cambios bioquímicos a nivel de nuestro organismo y fisiológicos que necesitamos este tipo de sustancias para que nos ayuden a regular. Muchas veces hay ansiedad o hay depresión porque no estamos, por ejemplo, absorbiendo bien los nutrientes, porque no estamos absorbiendo bien los micronutrientes, porque no tenemos adecuado magnesio, antioxidantes y un montón de micronutrientes que necesitamos en nuestro día a día para poder regular estas funciones. Entonces va más allá de simplemente ponerle ganas, ponerle actitud, que si bien es muy importante, también es fundamental saber cómo estoy nutriendo mi células, porque para la salud mental es muy importante que podamos saber qué gasolina le estamos dando a aquellas células para que puedan responder, para que puedan generar la liberación adecuada de neurotransmisores para regular todos estos estados de ánimo. Entonces, fundamental entender todo esto que logramos cuando consumimos la nueva luz. Que es muy importante o porque yo lo considero como un aliado en un tratamiento integral. Porque con el ganoderma lúcido no estamos enfocados solamente en una patología o no estamos enfocados solamente en personas enfermas, como les decía ahorita, es muy importante inclusive que las personas sanas empiecen a nutrirse, que nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip y tener la conciencia de que tenemos que invertir es en nuestra salud, en estar bien y no invertir en sanarnos o curar una enfermedad. Sea, el momento de actuar es antes de llegar a una enfermedad. Si yo ya tengo una enfermedad, pues debo asumirla, debo trabajarla, debo tratarla, pero el momento de abordar, de ir a una consulta médica, de pedir ayuda cuando yo estoy sano para aprender todo esto y poder darle bienestar a mi cuerpo. Entonces, este tipo de suplementación me ayuda a que, pues a que sea una terapia complementaria, a que yo pueda generar sinergia con otros medicamentos que de pronto la persona requiera, pero también que me ayuden a desmontar todos estos químicos. Puedo utilizarlo en personas con enfermedades autoinmunes. Es fundamental, por ejemplo, en los tratamientos de pacientes oncológicos, sea que estén recibiendo quimioterapia, sea que tome la decisión de no recibir quimioterapia. Los antioxidantes son fundamentales en todo este tema de pacientes con cáncer. En los pacientes que ya hablábamos ahorita, todo el tema de fatiga crónica, burnout, insomnio, todo este tema de salud mental,
Acá entra también un grupo de personas importantes y es todos aquellos cerebros neurodivergentes, todo lo que conocemos como autismo, TDAH, Asperger, todos estos cerebros que de alguna manera son diferentes y que si bien no significa que no funcionen bien, simplemente son diferentes, pero necesitamos ayudarlos a que puedan adaptarse un poquito para que puedan funcionar un poco en este mundo, por decirlo así. Entonces, en ellos mejora mucho, por ejemplo, la atención, mejora mucho la socialización. Entonces, es un grupo poblacional que se ve muy beneficiado del consumo de hongos funcionales. Lo que hablábamos ahorita en cuanto a la salud cardiovascular y también todas aquellas enfermedades neurodegenerativas, todas aquellas personas con Alzheimer, con Parkinson, con demencias. De acuerdo de que no es solamente para las personas que ya tengan este tipo de patologías, sino qué voy a hacer yo antes para no llegar a eso. Hablamos muchas veces también de que las enfermedades son genéticas, entonces yo no hago nada porque mi familia a todos les da Alzheimer y pues finalmente a mí también me va a dar. No, recuerden que la epigenética nos dice que si yo cambio hábitos, que si yo tomo medidas, antes de logro que esos genes que quizás yo tenga de Alzheimer no se activen. Entonces, porque yo traigo genes no quiere decir que sí o sí voy a padecer la enfermedad, que la epigenética nos ha venido mostrando que no tiene que ser así y que muchas veces más que heredar los genes, heredamos los patrones de comportamiento que nos llevan al mismo resultado. Entonces es fundamental es qué cambios voy a hacer yo en esos patrones de comportamiento para obtener un resultado diferente. Quiero compartirles un poquito también un poco de cuáles son los hongos funcionales que yo utilizo en mi consulta. Cuando yo empecé a caminar todo este mundo de los hongos funcionales, hace alrededor de más de 10 años aproximadamente, no había tanta información como la que tenemos hoy. No porque sea nuevo, sino porque la información no estaba disponible. Como les mostraba ahorita, esto lo usaban hace más de 2000 años. Entonces la información siempre había estado, pero no la habían tenido muy oculta y no habíamos tenido la posibilidad de tener acceso como tenemos hoy a ella. En esa búsqueda de qué hongos funcionales podía llevar yo a mis pacientes, para los que de pronto estén acá conectados, saben que siempre les digo, van a encontrar muchísimos en el mercado, pueden hacer su investigación, pueden buscar. Yo me casé con una compañía que es de Malasia por sus investigaciones, por sus estudios, por la ciencia que había detrás de cada producto, y es una compañía que se llama Ganoxel Ganoaito y que tiene una ventaja, y es que tiene un portafolio grandísimo que me permite a mí llegar a los pacientes de diferentes maneras. ¿Por qué me casé con esta compañía? Uno, por los resultados que empecé a ver en las personas. Obviamente, primero en mí, todo lo que ensayé los productos, los investigué. Como les decía, por la persona que hay en cabeza de la compañía, un biólogo científico reconocido como embajador de la buena voluntad, o sea, por todo lo que había detrás de esta persona, por la misión de la compañía que lleva salud, bienestar y prosperidad a todas las familias del mundo. Entonces, yo personalmente siempre recomiendo los productos de esta compañía. ¿Qué hay más en el mercado? ¿Que pueden encontrar más? Sí. No tengo conocimiento, no he tenido la oportunidad de consumir a profundidad otros productos. He conocido por ahí algunos que no han sido como de mi agrado, uno por el sabor, dos por la concentración. O yo les decía ahorita, es muy diferente cada ganoderma lúcido que consumamos según la variedad que estemos consumiendo. ¿Cuál es la ventaja de GanoExcel? Que este señor no solamente utiliza una variedad, sino que él logró desarrollar un híbrido de 6 variedades y sobre ese híbrido le dan la patente. Entonces, él en ese momento tiene el Ganoderma lucidum más potente en el mercado y que de ese híbrido él se dio cuenta que no era lo mismo consumir el hongo rallado o molido que consumirlo en extracto. Entonces, él desarrolló un extracto en agua, aceite, en alcohol de este híbrido y lo pone en vehículos que son de muy fácil consumo. Las cápsulas, cierto, como un suplemento, es de fácil consumo para las personas, pero también lo pone en vehículos que consumimos todos los días, en café, en infusiones, en cereal, en chocolate.
en toda una línea de dermocosmética como jabones, exfoliantes, champú. Entonces es muy fácil poder tener acceso y darle a nuestro cuerpo todo este tema de la suplementación alrededor de algo tan sencillo que ya consumimos todos los días. Entonces, personalmente, esa es mi experiencia, esa es mi recomendación. Obviamente están abiertos a poder consultar más en el mercado, a poder buscar estudios, investigaciones, pero eso es lo que yo les cuento que a mí me ha funcionado en mis pacientes y por eso siempre saben que se los recomiendo. Algunos testimonios o algunas cosas que me dicen mis pacientes cuando han empezado a consumir el producto. Y es que de los principales cambios que empiezan a sentir es que la energía les cambió. Llevo 10 días consumiendo el producto, sean cápsulas, sean café, y sienten los cambios muy rápidamente en la recuperación de la energía. Los antiinflamatorios, los medicamentos para el dolor, los logran dejar cuando inician el consumo de ganoderma, por lo que les mostraba ahorita que tiene un efecto directo en los procesos inflamatorios. Todo el tema de la ansiedad. Entonces, mi ansiedad bajó y duermo profundo por primera vez después de muchos años. Personas que habían intentado con un montón de medicamentos químicos que lo único que hacen es doparnos, sedarnos. Y que cuando yo logro cambiar mis hábitos y meter un suplemento que empiece a regular nuevamente mi sistema, pues voy a lograr nuevamente dormir bien. Pero hay que entender que no es algo que yo logro de la noche a la mañana, sino que necesito salir de la zona de confort y tener cambios que me permitan llegar allá. Los hongos, como todos sabemos, que por los años han tenido mucho renombre, han tenido mucha investigación, cada vez más personas lo usan, pero es importante que ustedes entiendan que los hongos no es una moda, sino que es ciencia aplicada a tu bienestar. De los hongos hay muchísimos estudios, yo los invito también a que busquen, a que vean literatura acerca de esto, porque el mundo de los hongos es grandísimo. Dicen que solamente conocemos el 2% de las especies y de la información de hongos que hay. Entonces, es nada, o sea, hay todo un mundo por estudiar, pero que lo poco que conocemos nos ha generado cambios y transformaciones a nivel de nuestra salud. Porque yo también lo consumo todos los días. Las personas que me conocen más de cerca saben que no es negociable que en mi suplementación diaria existan los otros funcionales. Uno, por su efectividad, porque son seguros, porque es algo que yo puedo sostener en el tiempo por su facilidad, porque a través del ganoderma pude recuperar mi energía, pude salir de un burnout, puedo tener ahora claridad mental, puedo generar un bienestar digestivo, que fue algo también con lo que batallé mucho tiempo. Hacen parte de mi rutina diaria y por eso siempre se los recomiendo con toda confianza, porque si en mí puedo generar tantos cambios, sé que en ustedes también. Entonces, eso me ha permitido convertirme en una defensora de los hongos. Las personas que me conocen saben que estos espacios los doy con todo el corazón, amo darlos, porque sé que algo tan sencillo puede cambiar y transformar la vida. Entonces, yo quisiera que hoy se vayan con una pregunta y es qué están dispuestos a hacer a partir de este momento para empezar a transformar su vida. Y quiero que piensen en cómo las acciones que están haciendo hoy están impactando en la persona que ustedes se van a convertir en los próximos 5 a 10 años. ¿Qué están dispuestos de dejar de hacer para que esa persona que ustedes quieren ver en 5 a 10 años realmente sea esa persona? O quizás tienen y se visualizan de una manera, pero las acciones que están haciendo les están llevando a otro campo. Entonces, los invito a que se vayan con esa reflexión. Muchísimas gracias. Voy a entregarle los micrófonos a Juanber, que sé que tiene otra información para entregarles. Quedo atenta también a preguntas. Si hay preguntas, las pueden escribir por el chat. Muchísimas gracias.